Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Fentanyl Lollipops, nos habla de cómo es que los prejuicios de un pueblo intolerante pueden llevar a la ruina a individuos cuyo único crimen es ser distintos y tener algo de fortuna codiciada por otros. Pero hay que tener cuidado cuando uno reza. No sabe quién podría estar escuchando. Los dejo entonces con "Me quieren quemar por ser bruja". Daisy, dijo Fra Douglas. Eso es suficiente. Cassandra se sentó contra la pared trasera de la cabaña con lágrimas en los ojos. Douglas había sido amigo de su familia desde que ella tenía memoria. De niña, cuando él aún era lo bastante joven y fuerte para trabajar como leñador del pueblo, su padre había salido con él a la orilla del bosque para ayudar a arrastrar troncos hasta el pueblo. Ella también le hacía mandados. Corría al mercado con el monedero del hombre y volvía con comida o pequeñas cosas. Más tarde, cuando tenía que ocuparse de verdad de las ovejas, seguía pasándose por su casa cuando podía. Llevaba sobras de la cocina de su madre y restos para su viejo gato gris. En los últimos 6 años, la única vez que recordaba que le había llamado Casey fue el día después de que su madre y su padre murieran de fiebre. Fra Douglas se sentó en el suelo de tierra duro frente a ella. Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un pañuelo y se lo puso en la mano derecha. Todo saldrá bien. Casey tomó el pañuelo y lo utilizó para secarse los ojos. Permanecieron un momento en silencio. Douglas miró las esposas que le rodeaban las piernas y con los ojos recorrió las pesadas cadenas de hierro que la ataban a un poste que sostenía el tejado. Finalmente dijo: Casey, sé que no eres una bruja. No hace falta que me lo expliques. Puede que esté ciego del ojo izquierdo, pero aún me queda uno bueno para ver, a diferencia de algunas otras personas. No hubo necesidad de aclarar quiénes eran algunas otras personas. Estaba claro que había al menos un ejemplo sobresaliente en la ciudad. El buen reverendo Jebediah Cotton. Era un hombre joven, quizá 2 años mayor que Cassandra, si eso. Cuando llegó por primera vez al pueblo, sus historias le parecieron apasionantes. Acababa de salir de uno de los nuevos seminarios de la costa, un lugar de aprendizaje fundado para enseñar a los nuevos líderes a iluminar la oscuridad y sembrar semillas en la tierra recién labrada en la frontera. En sus primeros domingos en el púlpito, había contado historias de hombres y mujeres santos que se adentraban en el desierto. El patio de recreo del diablo lo había llamado. Había uno sobre un niño que vivía en una granja solitaria, poseído por 2000 demonios que tuvieron que ser expulsados a un árbol que el exorcista después quemó hasta reducirlo a cenizas. En otro, un hechicero que se hacía pasar por profeta hizo caer una tormenta de granizo sobre el pueblo que se negó a entregarle todos sus primogénitos. Los que acudieron a la iglesia en busca de santuarios salieron ilesos, mientras que los impíos que intentaron refugiarse en el bosque no se les volvió a ver. No, Casey, continuó Fra Douglas. No eres una bruja. Lo que eres es algo mucho más peligroso. Bueno, más peligroso de serlo, por lo menos. Eres una mujer joven, soltera, con una herencia que ya quisieran para sí bastantes personas. El honorable reverendo, bueno, solo es el primero entre ellos. Estoy seguro de que piensa honrar a los testigos en tu contra con una parte de tu fortuna mal ganada también, después de que esparzan lo que queda de ti a los 4 vientos. Sin bolsillos en su vestido de tela de saco, Cassandra ofreció de nuevo el pañuelo a Douglas. Él lo tomó y se lo volvió a meter en el bolsillo del pecho. Con la garganta seca y en carne viva, la voz de Cassandra sonaba como si perteneciera a otra persona. ¿Puedes enviar un mensaje al magistrado? ¿Una petición de clemencia? Eres la única persona aquí que escuchará, pero alguien más. Estoy seguro de que cualquiera que no esté bajo la influencia del charlatán de nuestra aldea echaría un vistazo a los cargos que te imputan y vería enseguida que son palabras de un niño retorcidas por una turba de mentirosos y aceptada por necios. Después de tu muerte, sin embargo, no habría justicia. Cualquier castigo para Cotton supondría la admisión de culpabilidad por parte del obispo. Así que,
Aparte de no beneficiar en nada a una mujer muerta, una investigación por parte de la iglesia no haría nada para evitar que esto volviera a ocurrir de otra persona. Cassandra se miró las manos, extendidas para sostenerla del suelo seco. ¿Qué puedo hacer entonces?, preguntó, volviendo a mirar a Douglas. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Voy a morir? Douglas extendió la mano y con el dedo índice empezó a dibujar en silencio en un pequeño tramo de arena, patrones geométricos y círculos entrelazados. Pasó casi medio minuto antes de que volviera a hablar. Aparte de estar poseída por el sentido común, dijo, hay otra forma de saber que no eres bruja. Afuera, el viento parecía arreciar. Las tejas del techo sonaban con estrépito y un escalofrío lograba colarse entre las vigas de madera y la mezcla de arcilla de la choza. La voz de Douglas era baja, pero daba a cada palabra mayor claridad que a cualquier mensaje que Cotton hubiera gritado ante el altar. Cuando llegué aquí desde el viejo mundo, mi familia huía de una hambruna. Una plaga azotó las cosechas de toda la campiña, desde el mar hasta los páramos del norte. Todo el grano que crecía aquella primavera, ya fuera trigo, cebada o centeno, mostraba primero grandes manchas blancas y luego ennegrecía en el campo. La situación era mala en la ciudad, pero en el campo, lo poco que podíamos cosechar en otoño lo tomaban para venderlo el bastardo cuyas tierras arrendábamos. Aquel invierno no teníamos suficiente comida. Intenté asegurarme de que mis 2 hermanas menores tuvieran todo lo que pudiera rebuscar o mendigar, pero aún estaban demasiado débiles para sobrevivir cuando llegó la fiebre y se las llevó. La primavera siguiente, después de enterrarlas, fue cuando mi padre decidió que debíamos cruzar el mar. Se saltó los últimos años de su contrato de arrendatario. Un gran riesgo, teniendo en cuenta que en aquella época podría haberle ahorcado. Y utilizó el dinero que tenía ahorrado para reservar pasaje en el vientre de un barco de un comerciante de tabaco. Desembarcamos en el primer puerto de escala, a un día de viaje al noreste de aquí. No había raciones suficientes para nosotros y la tripulación hasta llegar a mejores climas más al sur. Ahora sí, a nuestros ojos este lugar parecía la tierra prometida. Era mucho más salvaje en aquel entonces, y cualquiera que viniera podría obtener una concesión de territorio en el interior del país. Todo lo que tenían que hacer era prometer limpiarlo, plantar la tierra y dar una limosna cada año cuando viniera el recaudador de impuestos. Las cosas marcharon bien aquella primera temporada. Tomamos nuestra subvención, viajamos con ella hacia el oeste y nos plantamos justo después de donde empezaban a acabarse las carreteras. Era un buen lugar, en una pequeña hondada que un arroyo había excavado en las colinas. Se podía llegar fácilmente al río para pescar. Había madera de sobra para construir una casa y algunos almacenes, y el fondo de la tierra era mucho más fértil que la tierra pedregosa del viejo mundo. Podías cazar en el bosque con un rifle sin preocuparte de que los guardias forestales te llevaran si disparabas a uno de los siervos de la reina. Éramos dueños de nuestra propia tierra, y eso era el final. El verano siguiente recibimos la primera lección de lo impredecible que podía ser nuestro nuevo paraíso. Entre abril y septiembre no llovió en toda la semana. Todas las tardes había fuertes nubes de tormenta, los arroyos se desbordaban y sin árboles que los cubrieran, la ladera se desplomaba sobre nuestro campo. Mi familia hizo lo que pudo para comprar comida, pero todos los demás parecían sufrir lo mismo. Mi padre era un hombre duro, quemado por lo que había pasado antes también. No se endeudaba, ni siquiera para llevar comida a la mesa, así que no teníamos nada guardado cuando llegaron las nevadas. Salía a cazar todos los días. A veces traía a casa un poco de faisán o venado. Comíamos lo que necesitábamos y guardábamos el resto, pero no era suficiente. Una noche, mientras cazaba junto al río, me sorprendió una tormenta como nunca había visto. Los vientos arrancaban ramas de los árboles y la nieve se amontonaba tan rápido que no había posibilidad de regresar. Encontré un lugar en lo alto de la ladera, entre 2 rocas, en algún sitio seco con algo que protegiera del viento para poder encender un fuego, y ahí pasé la noche. Cuando Douglas volvió a levantar el dedo, dijo: «Confío en que te mantendrás a ti misma lo que sigue.
Decidas lo que decidas hoy, Casey. Quiero asegurarme de que comprendes que todo lo que te diga es absolutamente confidencial. Nunca haría nada que te hiciera daño, por mucho que te quieran y siempre te he querido. Pero hay cosas de las que no puedo protegerte, y hay cosas mucho peores que las llamas de Cotton. ¿Me entiendes lo que digo? Cassandra asintió. Fra Douglas la miró a los ojos y luego volvió a hablar. Aquella noche vi algo que aún no sé cómo describir. Allá afuera en la nieve. No debería haber sido capaz de verlo, no tan lejos de la luz de la hoguera, pero tenía un fuego propio en su interior. No daba luz, pero aún así brillaba en aquellas sombras. Me habló desde lo más profundo de mí mismo, al principio burlándose de mí. Me dijo que todo lo que creía sobre la muerte y sobre el cielo era mentira. No había nada esperándome, decía, excepto ser consumido una y otra vez por cosas que se alimentarían de mi miedo y mi dolor hasta que las estrellas se consumieran en el cielo. Y yo lo sabía. En el fondo de mi corazón sabía que era verdad. Entonces me hizo una oferta, dijo él. El viento volvió a levantarse y el aliento de Douglas empezó a condensarse en el frío aire nocturno. Me dijo que podría vivir, pero solo si accedía a seguirla en la oscuridad. Más que vida, me prometió poder, y me dijo que mi alma no sufriría ningún daño cuando yo muriera. Me uniría a ella, me tragaría junto con los demás que le habían servido a lo largo de los años, y con el tiempo me volvería como ella. La mirada de Cassandra se clavó en Douglas, buscando algo invisible en la lejanía. ¿Qué significa eso?, preguntó. Douglas negó con la cabeza. No lo sé, pero tomé su oferta. No quería congelarme ni morir de hambre. No quería morir, al igual que tú. Cuando volví a casa hacia el mediodía del día siguiente, me di cuenta de que no tenía hambre, no tenía sed. No he tenido que comer ni beber desde entonces, excepto para mantener las apariencias. Cuando iba a la ciudad, podía comprar cualquier cosa que mi familia necesitara, con cualquier moneda que tuviera, o sin nada si así lo deseaba. Podía influir en los pensamientos de cualquiera con solo desearlo. Y mis padres nunca pasaron hambre. Tampoco lo cuestionaron nunca. No creo que ellos quisieran. Cassandra volvió a mirar el dibujo del suelo. Sin pensarlo extendió la mano y empezó a completarlo. Las líneas fluyeron juntas con naturalidad, hasta que por fin se sintió segura de que el trabajo estaba hecho. «Está afuera, ¿verdad?», preguntó. Fra Douglas asintió. Cassandra sintió que el frío acero que rodeaba sus tobillos cedía y se abría. Con cierta dificultad se puso en pie. El anciano le tendió una mano para sostenerla. «Si hago esto», preguntó, «me aseguraré de que Cotton no vuelva a hacerle daño a nadie, ¿verdad? Y podré devolverle lo que me hizo. Y estoy segura de que también se lo ha hecho a mucha otra gente». Douglas respondió. «Puedes hacerle lo que quieras, aunque te recuerdo que lo que se hace de noche puede no parecerte tan deseable a la luz de la mañana». Cassandra asintió y tomó unos pasos a tropiezos antes de que Douglas la rodeara con el brazo para sostenerla. Juntos se dirigieron a la puerta. Luego, tras un momento de miradas compartidas, salieron a la noche aullante, listos para adelgazar al rebaño.